En esta oportunidad vamos a hablar algunas situaciones de fallos de mercado. Para entrar en materia, vamos a tocar algunos temas específicos para recordar entonces qué significa entonces los mercados. Veamos, pasemos al tablero y veamos de qué se trata. Recordemos que una de las situaciones que en economía vamos a ver constantemente es que el mismo mercado se encarga de regular y de distribuir todas las necesidades de las personas. Entonces, en el mercado vamos a observar que no solamente el solo mercado hace o resuelve la situación solo, sino que necesita de algunas ayudas o probablemente necesita de otros mecanismos para que se dé una solución y una buena distribución. Aunque pues definitivamente vemos en nuestra sociedad que no es fácil, no es la única manera. La sociedad de mercado es injusta probablemente. Vamos a encontrar miles de situaciones y pues a unos les benefician y probablemente a otros no. Pero ¿cómo hacer para distribuir los recursos entre las personas y poder suplir las necesidades? Básicamente, vemos la situación de mercado en nuestro plano cartesiano, en donde vemos la intención de una persona que está comprando. La persona que está comprando quiere unidades sucesivas, muchas unidades, siempre y cuando los precios sean más bajos. Si el precio baja, entonces querrá demandar más unidades. Pero, por otro lado, está la persona que está ofreciendo los productos. Al ofrecer el producto, ¿qué es lo que espera esa persona? Pues que los precios sean altos. Si el precio es bajo, él va a ofrecer pocos productos. Pero si los precios llegan a subir, él querrá ofrecer más productos. La interacción entre los dos es lo que nosotros conocemos como el equilibrio del mercado. Se encuentra una economía en equilibrio cuando tanto los demandantes como los oferentes encuentran un punto en esta gráfica, que querrá decir el punto de equilibrio. ¿Y encuentran qué? Una cantidad en equilibrio y un precio en equilibrio, que indica que ambos se han puesto de acuerdo tanto en las cantidades como en el precio. A veces esta situación de mercado no es suficiente. Es necesario que se intervenga o se busquen otros mecanismos para que ayude a solucionar este problema de la economía. Para hablar de otros mecanismos diferentes probablemente al de mercado, hemos invitado entonces al profesor Andrés Chavarro Velandia, economista de la Universidad Nacional, candidato a magíster en Economía de la Universidad Externado de Colombia y profesor investigador del Politécnico Gran Colombiano, miembro del Grupo de Investigación y de Sostenibilidad con registro en Colciencia. Entonces le damos la bienvenida al profesor Andrés. Perdóname, Andrés, ¿cómo estás? Carlos ¿Cómo te ha ido? buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Te pusieron lo del micrófono? ¿El micrófono está prendido? Sí, Okay. sí, creo que Gracias, está todo en Andrés. orden. Bueno. Vamos entonces a conversar con el profesor Andrés acerca de algunos fallos de mercado, específicamente a hablar de lo que son las externalidades. Entonces, Andrés, Entre otros temas. entre otros temas, ¿cómo funciona eso de las externalidades? ¿Cómo hay otras experiencias diferentes a la situación de mercado? Bien, sí, digamos, Carlos, la idea es retomar las consideraciones sobre la teoría del equilibrio del mercado y, digamos, el aporte o agradeciendo de antemano su invitación, Carlos, es
tratar de mirar cómo en el mercado podemos también identificar algunas dificultades a la hora de responder las preguntas básicas de una economía. Entonces, como usted lo decía en la introducción, no siempre el mercado puede solucionar o asignar todos los recursos de la mejor manera posible. Algunas veces es necesario la intervención del Estado y algunas veces esa intervención tiene que ser a veces muy estricta. Entonces, la estructura de la presentación es la siguiente. Vamos a revisar el surgimiento del problema ambiental, ¿cierto? Vamos a revisarlo porque antes no se hablaba del medio ambiente y ahora sí. Entonces, lo que vamos a mirar es, luego vamos a mirar el tema de unas nociones de mercado, ¿cierto? Retomar algunas de las preguntas que usted hacía en la introducción. Luego miramos cuáles son dos fallos de mercado, que los puede haber varios más, pero vamos a centrarnos en dos fallos de mercado, que son el problema de los bienes comunes y el problema de las externalidades. Y finalmente, dados esos fallos de mercado, ¿con qué instrumentos cuenta el gobierno para actuar y tratar en parte de corregir dichos fallos? Bueno, entonces en este momento tenemos en pantalla la primera presentación, la primera diapositiva. Andrés, Claro. ¿Quiere decir que las situaciones de mercado anteriormente no se presentaba y ahora sí se presenta en los mercados actuales estos fallos, o anteriormente también existía esa forma de distribuir? Evidentemente, Carlos, desde que haya mercados y desde que se solucione el problema de, digamos, se crea solucionar el problema de mercado o problemas ambientales a través de asignación de mercado, pues estos se van a presentar independientemente de que sea ahora o años atrás o siglos atrás. Con lo que quiero arrancar es que el problema ambiental, que es donde vamos a ilustrar principalmente los fallos de mercado, el problema ambiental ahora está más en boga, está en boca de todos. Antes no era así. ¿Y por qué? Porque si observamos la parte superior de la diapositiva, esta parte de aquí para arriba, observamos que hay un sistema natural, que es la circunferencia del óvalo que está ahí. Hay un sistema natural que nos provee bienes y servicios de muchas formas, materia prima, energía, digamos energía propia de la Tierra, pero también la energía solar. Adentro del sistema natural está lo que podríamos llamar el subsistema económico, que es digamos, nuestra sociedad. Es la economía, como la llamamos en los libros, o en fin. En la economía se retoman los insumos para transformarlos en bienes y servicios útiles para nosotros, y finalmente, después del uso y la transformación, esos bienes y servicios se vuelven energía y desechos. Entonces, en primera instancia, uno diría que el medio ambiente le sirve a la economía, como fuente de insumos, pero también como sitio para alojar los desechos o las basuras. Entonces, en la parte superior, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el sistema económico en relación al sistema natural es relativamente pequeño. Es lo que llamamos una economía del mundo vacío. ¿Ahí qué problema ambiental va a haber? Ninguno. Es decir, la misma naturaleza se encarga de proveerlo sin problema. Se renueva con una facilidad enorme. Ahora, en la parte inferior de la diapositiva, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una réplica de la parte superior, pero hay que notar que el cuadrado, que antes era pequeño, de producción y población y bienes producidos, ahora es más grande. ¿Eso qué quiere decir? Que la economía ha crecido, nuestra sociedad ha crecido. Es decir, estamos en este momento con una población de 6.000 millones de habitantes, pero el mismo planeta, ¿cierto? Ahí en tu gráfica vemos que el cuadro, que en un principio era más pequeño, ahora está casi que se sale del círculo.
no podría pensarse que se puede salir del círculo porque pues ya sería una, como dice el presidente, una hecatombe, ¿cierto? Evidentemente. Además que por leyes físicas elementales no es posible, No es dijéramos. posible. Tenemos un solo planeta para navegar en el universo. Entonces, estamos llegando a los límites. Ciertos autores dicen que si el uso de recursos llega a como va, pues vamos a llegar al límite total de uso de recursos más o menos en unos 40 años. Eso quiere decir que ahora, tal vez sea un poco tarde, pero bueno, digamos, ahora hay la opción de aumentar la eficiencia, de prever mejor los sistemas de producción y consumo, de manera que es en este momento donde se están tomando las decisiones, por ejemplo, el protocolo de Kioto para el cambio climático y todo el tema de la reducción de emisiones de carbono, en fin. Es decir, es en este momento cuando el sistema económico está grande, mucho más grande que en el caso de hace, por ejemplo, 100 años, 200 años, es cuando se empieza a hablar del medio ambiente y empezamos a ver que el mercado puede darnos algunas soluciones, digamos, el sistema de mercado. Básicamente, ¿en qué consiste? Carlos Fernando de una manera muy clara lo señalaba hace unos minutos. Yo simplemente quiero retomar una cosa, y es que el mercado como sistema de asignación responde 4 preguntas, que digamos, que son ¿qué producir? Entonces, el mismo mercado lo dice. Si no hay gente que demande celulares, pues la economía no produce celulares. ¿Cuánto producir? Si los celulares gustan pero digamos son muy caros, entonces se producen pocos celulares. En la medida en que los celulares sean cada vez más baratos, pues más personas van a acceder a ellos. Y por tanto, esto que llamamos, que Carlos Fernando dio en llamar el punto de equilibrio, pues se va a correr más hacia la derecha, es decir, se van a consumir más celulares porque hay de todas formas más gente que quiera producirlos. Otra de las preguntas que responde el mercado es ¿con qué tecnología producir? Si la demanda aumenta mucho, pues necesitamos una tecnología eficiente que nos permita producir mucho más a escala cada vez mayor. Es decir, las 4 preguntas básicas de una organización económica se responden a través del mercado. Eso es importante porque a la hora de mirar los problemas ambientales se confía mucho en esta estructura y vamos a ver que pueden llegar a tener algunas fallas o dificultades. Andrés, repitamos nuevamente las 4 preguntas de cualquier mercado. En alguna clase las habíamos visto, pero me gustaría que nos sobra, claro, las repitiéramos. Primera, ¿qué producir? Eso significa que la sociedad elige qué tipo de cosas y de servicios quiere adquirir, usar, transformar, en fin. La segunda es cuánto producir. Eso significa los niveles de producción y de demanda definidos para los diferentes productos y servicios. La tercera pregunta es ¿con qué tecnología? ¿Cierto? Eso nos habla de la productividad y la eficiencia en el uso y en la transformación de los insumos. Y la cuarta pregunta es ¿para quién? Que es un poco hablándonos de la demanda, ¿cierto? De las características de la demanda y quién está detrás de la oferta y quién va a comprar. Entonces, decimos que en el punto de equilibrio se asignan los recursos. En el punto de equilibrio decimos hay a un precio determinado, la sociedad demanda determinada cantidad de bienes o servicios. Ahora, retengamos en la mente este esquema porque vamos a tratar de explorar algunos detalles a continuación. Bien, resulta que el mercado, la estructura que acabamos de ver, es muy buena para asignar ciertos tipos de bienes. ¿Cuáles son esos bienes? Esos bienes son lo que llamaremos más adelante bienes privados. Pero en las economías normales, tradicionales de siempre, como la nuestra, economías mixtas o como la de Estados Unidos, en fin, hay más
que bienes privados. Entonces, lo que quiero mostrarles a continuación es un pequeño esquema para entender que hay muchos tipos de bienes en la economía. Para poderlos clasificar vamos a utilizar dos criterios. Uno que llamamos exclusión y el otro que se llama rivalidad.